Listo. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, entonces, los detectores de cruce por cero es una técnica que se utiliza en la electrónica sencillamente para saber cuándo una señal AC pasa por cero, como su nombre lo indica. Es decir, que si nosotros lo vemos desde el punto de vista de una función seno, entonces es cuando la señal pasa por 0 grados, por 180 grados, y por 360 grados y cero. ¿Claro está ahí? Sí, Entonces, señor. como si están viendo ahí la gráfica, Sí, señor. es decir, aquí donde tenemos marcadas las X en rojo, es en el momento donde la señal AC pasa por cero. Es decir, que no tiene ningún tipo de polaridad, ni polaridad positiva ni negativa. Entonces, en un solo ciclo de la función seno, ¿cuántos cruces por cero vamos a tener? 2. Ojo con este. Aquí en la gráfica no está marcado, pero aquí está en el origen, está pasando por cero, ¿cierto? Entonces, aquí, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la función sinusoidal, en 0 y en 360 grados están pasando por cero, ¿sí? Entonces, mire lo que dice acá. El cruce el pulso de cero, cruce por cero está en que 0, 180 y 360 grados, ¿sí? Si ven bien el puntero donde tengo mi mouse. Sí, señor. Espérenme, hago aquí una prueba. A ver, acá si espérenme que es que todavía soy muy nuevo con todas estas herramientas. Si vieron que hay relleno, ¿sí? Sí. Ténganme paciencia mientras tomo más habilidades con esto, muchachos. Bueno, entonces, espere. Ya. Bueno, creo que están viendo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos en los lugares donde pasa por cero. Entonces, aquí la gran ventaja que tenemos con los detectores de cruce por cero es que sabemos en qué momento la señal pasa por cero. Es decir, vamos a tener un control de ángulo de disparo más preciso de nuestros triacs, en este caso, ¿sí? Porque, mire, el detector por cruce por cero, entonces cada vez que pasa la señal por cero. Entonces, ¿de dónde saldrá este 8.35 milisegundos? De 30 Hz de 1/30 Hz. Entonces, miren aquí la fórmula que está en rojo. Entonces, tenemos que la frecuencia de la red eléctrica son 60 Hz y ya sabemos que el inverso es el periodo, ¿sí? Ya sabemos que un semiciclo de la red AC toma ¿cuánto? 16.7 milisegundos. Y medio ciclo, pues será la mitad de esos 16.7, que son 8.35 milisegundos. ¿Qué querrá decir? Que el detector por cruce por cero, cada 8.35 milisegundos, nos va a estar enviando, si observan aquí la gráfica de abajo, cada 8.35 milisegundos nos va a estar enviando un pulso, un pulso. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este pulso? Que nosotros, este pulso, nosotros lo podemos enviar, por ejemplo, a un microcontrolador y ya en razón al origen de este pulso, ¿sí? Sencillamente nosotros ya podemos decir, listo, la señal acabó de, por ejemplo, aquí en el semiciclo negativo, ¿sí? En el semiciclo negativo, aquí el detector por cruce por cero nos dijo, mire, acabé de pasar por cero. ¿Qué va a hacer usted al respecto? Entonces, si nosotros vamos a controlar este medio semiciclo de la señal AC, sencillamente tomamos esta referencia, este pulso. Por ejemplo, en el semiciclo negativo, si ustedes aquí lo quieren disparar a 200 grados, a 220 grados, a 270 grados, entonces ya tenemos certeza, es decir, aquí vamos a poder dispararlo con muchísima mayor precisión, a diferencia del disparo que hicimos convencionalmente con el circuito tanque, ¿se acuerdan? Con el potenciómetro, la Sí. resistencia y el condensador. ¿Sí se acuerdan o no? Sí, señor. Sí, señor. ¿Me escuchan? ¿Están Sí, señor. despiertos? Sí, señor. Sí, claro. Por favor, no se duerman. Dejen y lavan la loza ahorita más tarde. ¿Listo? Bueno, entonces, por ejemplo aquí, una vez que el detector de cruce por cero me da
observen que ahí hacemos es un flanco de subida y un flanco de bajada, ¿sí? Entonces nos da ese pulso. Por ejemplo, una vez que nos da ese disparo, nosotros sencillamente, por ejemplo, en el microcontrolador, asignamos una entrada de propósito general y decimos, listo, una vez que tengamos este flanco, por ejemplo, si yo lo quiero disparar a 270 grados, entonces, ¿qué tiempo yo debo darle de acá hasta acá? Si quiero que se dispare a 270 grados el TRIAC. ¿Cómo calculo ese tiempo? 2 veces el mismo periodo, ¿no? Ojo, porque todo eso son cálculos, eso es un cálculo matemático y muy sencillo, ¿cierto? Pues serían 3/4 de la señal, ¿no? 3/4 de la señal, entonces 8.35 Dividido más entre 2. ¿Entre cuánto? Entre 2, ¿no? Exacto, toman 3/4 en este caso, o la porción es que ustedes necesiten, que si necesitan 300 grados, que sería más o menos por acá, ¿cierto? Sí. Aproximadamente, ¿sí? Entonces nosotros calculamos ese disparo es ya a razón del detector de cruce por cero. No sé si he sido claro con la función que tiene el detector de cruce por cero. Es decir, ustedes pueden disparar con mayor precisión el TRIAC. ¿Claro está ahí? Sí, O sea, señor. solamente se conecta, solamente se toman las señales negativas, ingeniero, para detectar el No. ¿Con cruce quién por hablo? cero. ¿Con Mario? Con Mario. Buenas noches, Mario. ¿Cómo está? Buenas noches, ingeniero. ¿Hasta en clases virtuales llegando tarde? Ese sí es el colmo, muchachos. No, es que creo que usted se perdió el inicio de la charla. El detector de cruce por cero sencillamente es cuando la señal AC es cero en sus dos hemiciclos. ¿Sí? Aquí en la gráfica donde están las X rojas, Sí. únicamente nos dice cuándo está por cero. Cuando está por cero nos genera estos pulsos. Y estos pulsos son los que nosotros, a través de un micro, ya digamos a una entrada de propósito general, la llevamos al micro y en el código nosotros generamos un delay para el disparo, ¿cierto? O si quiere que se dispare en ese preciso momento, pues inmediatamente entrará en conducción el TRIAC. Es decir, es un punto de referencia más preciso para saber cuándo podemos disparar el TRIAC. ¿Sí? Listo. ¿Claro, Mario, o no? Sí, señor. Ya. Bueno, termine de desayunar mientras sigo aquí explicando. Ahora, bueno, entonces esa es a grandes rasgos la explicación del detector de cruce por cero. Entonces, si ustedes observan bien el datasheet de los TRIACs, de los optotriacs con detector de cruce por cero, van a observar que tienen el pin asociado directamente entre el gate y, bueno, MT1 y MT2. Bueno, ahorita vamos a hablar con calma de eso. ¿Están observando aquí la gráfica? Sí, señor. ¿Qué gráfica tenemos acá? Esa es. Sí, buenas. Ahí dice Detector de fase. Dicen ahí, ayúdenme a el entender. optocoplador con una entrada y está entregando el pulso. Cuando detector de cruce por cero, mejor dicho. Entonces, por ejemplo, así como estaban utilizando el transformador, entonces aquí tenemos un step down o un transformador reductor que nos pasa de 220, por ejemplo, a 24 voltios AC, ¿sí? Y sencillamente, por ejemplo, este es un integrado. No es que ustedes lo tengan que implementar este circuito, sino es para que entendamos cómo funciona es que un detector de fase, ¿sí? Sencillamente un detector de fase nos indica es aquí lo contrario. Cuando la señal no es cero, entonces él se va a desactivar. Entonces, observemos que tenemos sencillamente qué combinación tienen acá en lo que estoy señalando. ¿De un circuito de retroalimentación? ¿Esto? Sí. ¿Seguros? Bueno, retroalimentación. ¿Quién dice u opina algo diferente? No, pero todos no, todos al tiempo no. Ese es un rectificador de onda completa, ¿no? Rectificador, bueno, ¿qué Es un onda? antiparalelo. Porque Un son en anti. antiparalelo, es decir, aquí con la base óptica de este fototransistor,
cada cuánto se va a estar polarizando la base. Es decir, mire que aquí tenemos por estas dos entradas, supongamos que estos vienen de las salidas del transformador. Por aquí el semiciclo positivo va a entrar en el semiciclo positivo, ¿cierto? Y en el semiciclo negativo irá por acá, ¿cierto? Con esta combinación de diodos en antiparalelo, ¿qué pasará? ¿Cada cuánto se polarizará la base de ese fototransistor? Va a ¿Qué estar pasa? siempre activada, solo se va a desactivar cuando sea cero. Exacto, correcto. Sí, porque en el semiciclo positivo, ¿por dónde va a ir la señal? Va a quedar polarizando este diodo en directo y sigue así, ¿cierto? Y va a activar la base. Y en el semiciclo negativo se va a ir es por este diodo, ¿cierto? Entonces, como decía Mario, creo que fue el que dijo. Carlos. Mario o Carlos. Carlos. Carlos, qué pena, no se ponga bravo. Entonces, únicamente, ¿qué va a pasar? Entonces, observemos que de acuerdo a la configuración, ¿qué tenemos aquí al colector y al emisor de este fototransistor? Observemos que el emisor está conectado a tierra y el colector está conectado a una fuente de 5 voltios. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes tienen una salida en una señal de referencia en el cual van a tener que, ¿cómo creen que es esta salida? O sea, ahí nos está generando pulsos cuando ¿qué? ¿Me escuchan? Cuando sea cero. Exacto, únicamente cuando se hace, es decir, cuando efectivamente está pasando por cero la señal hace, entonces aquí nos van a entregar esos pulsos. Entonces, este es otro tipo, es decir, esta referencia de este optocoplador, este H11AA1, es simplemente un detector de fase. Sencillamente, por ejemplo, ustedes también lo pueden utilizar, por ejemplo, aquí cuando tengan pulsos altos, ustedes toman una acción de control, ¿cierto? Entonces aquí va al circuito de control, que puede ir a, no sé, a un Arduino, una Raspberry, y ahí ustedes comienzan a polarizar, o sea, ya comienzan a temporizar el disparo del gate del TRIAC, ¿sí? Entonces vamos a ver muchas aplicaciones en las cuales tenemos el optocoplador y aparte también vamos a tener físicamente el TRIAC, ¿sí? Entonces, claro, hasta ahí, estas son técnicas ya un poco más avanzadas para el control de disparo de semiconductores de potencia. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, ¿y aquí qué tenemos? Ayúdenme a analizar este circuito. Es exactamente lo mismo que el de arriba. Es también es que un detector de fase basado en optocoplador. A ver, escojamos por aquí al azar a ver quién quiero que me ayude a participar. A ver, Brian. ¿Está Brian o no? Dígame, profe. ¿Me escucha Brian? Sí, 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 lo escucho. Ya toca que se quite las cobijas o si no, no va a poder responder. Bueno, ¿qué nos puede decir de este circuito, Brian? Pues básicamente, pues trata pues, prácticamente lo mismo de arriba, ¿no? Sino que ya la práctica de rectificación, pues, ya básicamente ya se da por un PI2, ¿no? Es correcto. Entonces, aquí ya la señal, en este punto, en esta resistencia de 2.2K, ya está la señal totalmente rectificada, los dos hemiciclos. Por eso solo tenemos Ujú. un solo diodo dentro Solo del digo, detector de fase. Entonces, esta es otra referencia de un detector de fase óptico, si se dan cuenta. Entonces, por ejemplo, las referencias que comienzan con 4N, ¿sí? Para que lo tengan presente, generalmente siempre son detectores de fase. ¿Listo? 4N. Bueno, y ahora sí, vamos a pasar a lo que ustedes tienen que entrar a trabajar para la próxima semana. Entonces, aquí sencillamente tenemos un dimmer, o sea, exactamente lo mismo que nosotros estuvimos trabajando en el último laboratorio, pero ahora controlado a través, por ejemplo, en este caso, aquí se basa en qué? En Arduino, pero ya saben que ustedes lo pueden implementar con la tarjeta de su preferencia.
¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? En esta parte, aquí tenemos todo lo relacionado al cruce por cero. ¿Sí se dan cuenta? Es todo lo que acabamos de hablar del detector de fase. Entonces, aquí sencillamente nos está diciendo cuándo pasa por cero la señal. ¿Sí se dan cuenta? Este módulo, es decir, toda esta parte, sencillamente es el control de la fase o nuestro detector de cruce por cero. Esta parte, ¿claro hasta ahí? Sí, señor. Y en esta parte, en todo lo que estoy acá indicando con el mouse, esto es ya como tal el acople de la etapa de control con la etapa de potencia. Entonces, si observan acá, que aquí tenemos un MOG 3010, que creo que ese es el que han venido trabajando, ¿cierto? El OptoTriac. ¿Sí o no? O bueno, otra referencia. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? ¿Alguien responda? Sí, ingeniero. Claro, hasta acá. Entonces observemos ahora que aquí a diferencia del último control, del control de fase que trabajamos en el último laboratorio, ¿sí? Aquí ya tenemos un control de fase más robusto, en el sentido de que vamos a tener un disparo del TRIAC mucho más preciso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el OptoTriac y adicionalmente ligado al MT1 y al MT2 de la salida del MOC, tenemos ligado otro ¿qué? Otro TRIAC. Es decir, aquí ya estamos haciendo control de fase a través de dos TRIACs, es decir, un control mucho más preciso porque el control lo estamos ligando completamente es al detector de cruce por cero, es decir, vamos a tener un control de fase muchísimo más preciso. Entonces, ¿en qué se basa esto? Entonces observemos acá que también tenemos al canal 1 del conversor analógico del Arduino, tenemos ligado un potenciómetro. Entonces, ¿qué es lo que irá a hacer este potenciómetro? La variación de este potenciómetro, ¿qué nos irá a hacer? A controlar el ángulo de disparo de este, ¿cierto? Basado que cuando nos detecta el cruce por cero. Entonces, no sé si hasta ahí he sido claro. Sí, señor. Todos mudos. ¿Listo? Entonces, este link ya lo subí a la plataforma virtual. Entonces, este es el montaje que ustedes deben comenzar a trabajar en estos días. Y pues como estamos trabajando clases virtuales, entonces no sé si ya agendemos y el día miércoles comenzamos o organizamos, pues, no sé, ahí sí les tocaría que ustedes de manera independiente me organizaran una videoconferencia y me vayan presentando eso o armen un video, no sé cómo, ¿qué sugieren ustedes? A ver qué dice David Moreno. Cada uno va presentando su implementación. ¿Qué pasó? No escucho a nadie. Ingeniero, pero al igual como se puede activar la cámara, pues ahí se puede presentar, ¿no? Sí, sí, por eso les estoy dando la Pero, posibilidad que ustedes mismos decidan cómo les queda más fácil, más práctico. Ustedes lo deciden. pero es que por aquí es más difícil por lo que es con el computador. Sí. Pero Creo que es recuerden más que con difícil. esta aplicación Pues, ustedes también la pueden grabar, la pueden descargar al celular, como para que puedan tener mayor facilidad de presentármelo con el celular. Entonces, si quieren, pues, descarguen la versión, la app para Android y para iOS, y si quieren lo pueden utilizar con el celular. Esto no es solo para escritorio. Si quieren, busquen ahí en las tiendas virtuales del sistema operativo que manejen para su celular y descarguen la aplicación. Y ustedes pueden trabajarla simultánea en computador y en el celular.
Ingeniero, y si fuera video, ¿a dónde se lo enviaríamos? Es que he ahí el problema, porque, pues digamos que ustedes saben que, no sé, dependiendo la calidad, la resolución y el tiempo del video, pues puede ser bastante pesado, ¿no? Por Entonces eso. entonces pues lo que yo sugeriría es que armáramos, o que no sé, trabajar algún sistema de cloud o de almacenamiento en la nube para poder almacenar eso. Esperen, Jaime Andrés, ay, tan raro. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, entonces, pues ustedes ahí, si quieren, a través del grupo de WhatsApp, me pueden ir dando sugerencias, ¿listo? Yo creo que, por ejemplo, con esta aplicación, usted, digamos que se demoren 10 minutos ahí explicándome y mostrándome el video, entonces sencillamente podrían utilizar esta misma aplicación o lo que ustedes quieran y habilitamos, ya sea en Google Drive o en Dropbox, la posibilidad de subir esa información. Porque si habilito un espacio en la plataforma, lo más probable es que saturemos eso. ¿Sí? Señor. Entonces, ahí yo les estaré escribiendo tanto en la plataforma como en el grupo de WhatsApp, a ver cuándo agendamos la entrega, ¿sí? Bueno, lo último para recalcar de este es que, por ejemplo, aquí, por ejemplo, para este ejemplo, aquí en la parte inferior, ustedes ahí tienen el código, se observan en esta parte, aquí está el código para Arduino. Pues como les digo, esto es de decisión libre si quieren efectivamente trabajarlo con Arduino o si ustedes pues quieren trabajar, por ejemplo, con las tarjetas de micros que trabajan con el ingeniero Adolfo o con las que quieran. ¿Listo? Entonces, pero aquí está diseñado es precisamente, aquí está el código, perdón, espero para Arduino. Listo, aquí está, si observan que va hasta acá, no es tan largo el código. Entonces aquí tenemos la parte donde está tomando la señal analógica, es decir, la señal del potenciómetro y lo ingresa pues y hace la conversión de datos y demás. Bueno, ustedes son más duros para micros que yo. Y aquí sencillamente es detectar la entrada del detector de fase y aquí ya la salida habilitando la entrada y la salida como tal del OptoTriac. ¿Listo? ¿Claro está ahí, muchachos? Sí, señor. Señor.